Buenos días, compañeros y profesores. Es un placer estar aquí hoy para presentar nuestro trabajo sobre un tema fundamental en el análisis de datos, pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas. Somos Damaris Tandazo y Jocelyn Mora, estudiantes de Bioestadística 2, bajo la guía del ingeniero Eduardo González de la clase segundo C. A lo largo de esta exposición exploraremos los conceptos claves, aplicaciones y diferencias entre estos dos tipos de pruebas estadísticas. ¿Qué son las pruebas estadísticas? Para comenzar es esencial entender qué son las pruebas estadísticas y para qué sirven. Imaginen que tenemos una hipótesis sobre un conjunto de datos, por ejemplo, que un nuevo medicamento es más efectivo que uno existente. Las pruebas estadísticas son herramientas que nos permiten evaluar objetivamente si la evidencia que nos proporcionan los datos apoya o no esta hipótesis. Siempre partimos de una hipótesis nula, que asume que no hay efecto o diferencia y que cualquier variación de los datos se debe simplemente al azar. El objetivo de la prueba es determinar si podemos rechazar esta hipótesis nula con un nivel de confianza suficiente. Ahora adentrémonos en la clasificación central de hoy. Las pruebas estadísticas se dividen principalmente en dos grandes familias, paramétricas y no paramétricas. Las pruebas paramétricas como la prueba T, el ANOVA o la correlación de Pearson tienen un requisito importante. Los datos deben seguir una distribución normal. Se llaman paramétricas porque se basan en parámetros poblacionales como la media y la desviación estándar. Son muy potentes cuando se cumplen sus supuestos. Por otro lado, cuando los datos no son normales o cuando trabajamos con muestras pequeñas o datos ordinales, recurrimos a las pruebas no paramétricas. Estas pruebas, como la U de Monk-Whitney, para comparar dos grupos independientes o la de Wilcox para nuestras relacionadas, no se basan en supuestos sobre la distribución de la población. Son más flexibles y robustas en situaciones donde la normalidad no está garantizada. Para facilitar la elección de la prueba correcta, esta tabla funciona como un mapa de ruta. La elección depende de los factores principales, el tipo de variables que estamos analizando y el diseño de estudio. Por ejemplo, si queremos relacionar dos variables cuantitativas, usamos la correlación de Pearson, paramétrica, o la de Spearman no paramétrica. Si comparamos una variable cuantitativa entre dos grupos independientes, una variable cualitativa dicotómica, usaríamos la prueba de T-Students, paramétrica, o la de Mann-Whitney no paramétrica. Si en cambio esos dos grupos son relacionados como una medición antes y después en los mismos individuos, usaríamos la T-Students para nuestras relacionadas o la prueba de Wilcox. Para tres o más grupos, pasaríamos a la ANOVA, paramétrico, o Kruskal-Wallis no paramétrico. Finalmente, para analizar la asociación entre dos variables cualitativas, la prueba por excelencia es el chi cuadrado. Enfoquémonos ahora en una de las pruebas paramétricas más conocidas, la prueba de T. Su objetivo principal es comparar medias. Existen tres variables cruciales. La prueba de T de una muestra nos permite determinar si la media de nuestro grupo de estudio es significativamente diferente de un valor de referencia o poblacional conocido. Por ejemplo, el promedio de clasificaciones de nuestra clase es diferente al promedio nacional. La prueba de T de muestras independientes compara las medias de dos grupos separados y distintos. Por ejemplo, compara la presión arterial entre un grupo que recibe un placebo y otro que recibe un medicamento. La prueba T de muestras independientes o apareadas se utiliza cuando medimos la misma variable dos veces en los mismos individuos, típicamente en un diseño antes y después. Por ejemplo, el nivel de estrés de un grupo de estudiantes antes y después de exámenes finales. Pero ¿qué hacemos cuando necesitamos comparar tres o más grupos simultáneamente? Aquí es donde la ANOVA, análisis de varianza, se vuelve indispensable. Mientras que la prueba T sería eficaz por tener que realizar múltiples comparaciones por pares, el ANOVA nos permite evaluar en una sola prueba si existe al menos una diferencia significativa entre las medidas de los grupos. Es importante entender que la ANOVA no nos dice cuáles grupos difieren, solo que existe una diferencia. Para identificar los pares específicos necesitamos pruebas post-hoc. El ANOVA también puede ser un factor cuando tenemos una sola variable independiente o de dos factores cuando estudiamos el efecto de dos variables independientes. Pasemos de comparar grupos a estudiar relaciones. El análisis de correlación se emplea para cuantificar la relación lineal entre dos variables cuantitativas. La fuerza y dirección de esta relación se mide con el coeficiente de correlación, simbolizado comúnmente como R. Este coeficiente oscila entre -1 y +1.
Un valor cercano a +1 indica una correlación positiva fuerte. Cuando una variable aumenta, la otra también. Un valor cercano a -1 indica una correlación negativa fuerte. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Un valor cercano a 0 sugiere que no existe una relación lineal discernible entre ellas. A continuación vamos a hablar acerca de la correlación de Spearman. Ahora, ¿qué pasa si nuestras variables no son numéricas en el sentido tradicional, sino que tienen un orden o rango? Hablamos de variables ordinales como nivel socioeconómico, bajo, medio, alto o nivel de acuerdo en una encuesta. En estos casos, la correlación de Pearson no es la más adecuada. En su lugar, utilizamos la correlación de Spearman. Al igual que Pearson, su coeficiente va de -1 a +1. Pero en lugar de usar los valores originales, se utilizan los rangos de los datos. Esto la hace una herramienta no paramétrica extremadamente útil para datos que no cumplen con el supuesto de normalidad. Distribución binomial. Antes de continuar con más pruebas, es importante entender un concepto de normalidad subyacente, la distribución binomial. Esta distribución describe el número de éxitos en una secuencia de n ensayos independientes donde la probabilidad de éxito P es constante en cada uno. La fórmula se muestra a continuación, donde Px igual a X, Px igual a X es la probabilidad de obtener exactamente X éxitos. Nx(xn) es el coeficiente binomial que calcula el número de formas en que puede ocurrir estos X éxitos en n ensayos. Pp es la probabilidad de éxito en un solo ensayo. Otra herramienta fundamental es la prueba de valor Z. Se basa en la distribución normal estándar. Esa famosa curva con forma de campana donde la media, la mediana y la moda coinciden en el centro. El valor Z o puntuación estándar nos indica a cuántas desviaciones estándar se encuentra un dato puntual por encima o por debajo de la media. Esto nos permite estandarizar diferentes conjuntos de datos y hacer comparaciones significativas, además de ser la base para intervalos de confianza y pruebas de hipótesis para proporciones o medias con muestras grandes. En el ámbito de las pruebas no paramétricas para variables cualitativas encontramos la prueba exacta de Fisher. Esta prueba es particularmente valiosa cuando tenemos una tabla de contingencia de 2×2 y el tamaño de la muestra es muy pequeño, lo que hace que la prueba de chi cuadrado no sea confiable. A diferencia de chi cuadrado, que es una aproximación, la prueba de Fisher calcula la probabilidad exacta de observar la distribución de datos que tenemos o una más extrema. Asumiendo que la hipótesis nula es cierta, se basa directamente en la distribución hipergeométrica y es la opción preferida en estudios con muestras limitadas. Correlación de Spearman. Retomamos la correlación de Spearman para enfatizar su versatilidad. Es ideal no solo para variables ordinales, sino también para cuando los datos cuantitativos presentan outliers, valores extremos, o en una relación que no es estrictamente lineal, mientras que Pearson mide la relación lineal basándose en los valores originales. Spearman mide una relación monótona, que es creciente o decreciente de manera consistente, basándose en rangos. Por ello, se puede utilizar junto a Pearson para ofrecer un análisis más completo y robusto. Hipótesis nula y alternativa. Todo el proceso de prueba de hipótesis gira en torno a dos ideas opuestas, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula representa la posición escéptica o el statu quo. Siempre propone que no hay efecto, no hay diferencia o no hay asociación. Su fórmula con signos de igualdad, igual, mayor que y menor que. Nuestro objetivo en la investigación suele rechazar la hipótesis nula. La hipótesis alternativa H1 o HA es lo que el investigador realmente sospecha que está ocurriendo. Es la afirmación que queremos respaldar con evidencia. Se formula con signos de desigualdad. Solo podemos aceptar H1 si tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar a la H0 o hipótesis
nula. Para concluir, es vital recordar que las pruebas estadísticas son herramientas no fines en sí mismas. La elección entre una prueba paramétrica y una no paramétrica debe basarse en una evaluación cuidadosa de la naturaleza de nuestros datos y los supuestos de cada prueba. Sin embargo, el paso más importante viene después, que es la interpretación. Los resultados deben entenderse siempre dentro del contexto de la pregunta de investigación original, considerando las limitaciones propias del estudio. Por último, y esto es crucial, la estadística por sí sola nunca puede probar causalidad, solo puede mostrar evidencia de asociación entre variables. La causalidad requiere de un diseño experimental riguroso y una argumentación teórica sólida. Agradecemos mucho por su atención. Gracias.